libro en realidad es un tema que deberíamos de leerlo, porque no hay ninguna herramienta, a excepción del Ishikawa, pero no hay ninguna herramienta estadística. Deberíamos de haber a ver si ya vamos a ver, siguen llegando. Muy bien. Saquen su libro, les voy a mostrar el resumen del libro, del capítulo 6. Capítulo 6 es un capítulo netamente gerencial, es una herramienta que se utiliza para para los grandes equipos de dirección, las grandes organizaciones que muestran mucho liderazgo. En realidad, este libro, si ustedes se han fijado, es un libro netamente gerencial, no entra a deducir ninguna de las fórmulas, ¿verdad? No deduce fórmulas, menos trata de mostrar un análisis matemático de fórmulas, ¿no es cierto? Muy bien. Las herramientas del 6 Sigma se clasifican, me está escuchando doña señorita Villagómez Roca, ¿no? Son herramientas básicas para la calidad, son herramientas de diagramas de proceso y también se llama herramientas de despliegue de la función de calidad. El último tema se llama el sistema Poka-yoke, que es el sistema que han desarrollado los japoneses para desarrollar o establecer sistemas de prueba, de mejorar la calidad en base a prueba de error. La unidad más grande es las herramientas básicas de calidad. Aquí vemos un diagrama de Pareto. Antes se hacía la estratificación y hoja de verificación. Van a ver ustedes que hoy no la hacemos porque era caminar con un tablero y empezar a ver qué pasaba con los errores. Hoy en día ya todo está automatizado, yo se los he mostrado. Lluvia de ideas, ese sí es una herramienta de la alta gerencia. Está el diagrama de Ishikawa, hay un diagrama de dispersión, tenemos los coeficientes de correlación que ya hemos visto en Plane 1, que se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Los diagramas de proceso, esto lo ve en Administración 1, diagramas de proceso, diferentes diagramas de proceso, hay diferencia entre diagramas de proceso, diagramas de flujo y diagramas de procedimiento, ¿no es cierto? Hay un diagrama de análisis de un sistema por operaciones críticas y poco. También se enseña el mapa de proceso, ya hemos mostrado nosotros en la primera lámina como que es un mapa de procesos, ¿no es cierto? Y despliegue de la función es de la historia de cómo se van realizando. Hay una fundación que es la QFD que maneja criterios de calidad para calificar a las empresas en temas de calidad. Entonces, vamos a ver todas estas herramientas de forma sintetizada, los van a leer. Yo siempre pregunto y doy ejercicios especialmente de Pareto y de Ishikawa. Voy a compartir la diapositiva, ahí tienen que leer. Este libro no es para deducir, es para formar personas de alto nivel y de la gerencia, ¿verdad? Entonces voy a compartir la síntesis más importante de lo que significan las herramientas del sistema, las herramientas para el 6 Sigma, ¿verdad? Así se llama y también se llama
autores dicen herramientas aplicadas a la mejora de la calidad. Normalmente estas herramientas surgen cuando hay problemas, cuando uno enfrenta situaciones donde debe tomar una decisión para mejorar la calidad. Y estas situaciones se dan en la alta gerencia. En la alta gerencia, todos los ejecutivos, todos los mandos superiores que están a la cabeza de la toma de decisiones. Y fíjense, por eso que este libro no es para manejar en términos de deducción matemática, sino es un libro para dar a conocer, darle herramientas al que va a tomar o al que va a tomar la decisión en temas de calidad. Algunas veces cuando uno ya va a unos cursos así tan grandes, a otro nivel, no al nivel de formación, uno se da cuenta de que antes de conocer las herramientas debería de tener una formación, para tomar una decisión, debería tener una formación, debería aprender a tomar decisiones, debería saber cuándo uno toma una decisión, ¿verdad? Entonces, y hemos aprendido en decisiones nosotros que las decisiones se toman cuando uno, son buenas además, cuando uno conoce bastante, cuando uno maneja la información, cuando uno tiene los datos en la mano, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber problemas sobre toma de decisiones en temas de calidad. El objetivo de este capítulo es identificar las herramientas para la mejora continua de la calidad que podamos aplicar en los procesos de trabajo de nuestra organización. Ese es el objetivo. ¿Qué herramientas son las más aconsejables y las recomendables para trabajar en nuestra organización? Y además, saber, tal vez las van a ver ustedes muy simples, pero muchas de ellas son parte de proyectos de grado, de tesis de grado. Todas estas herramientas le permiten a uno dar soluciones concretas, no soluciones que sean viables. ¿En qué consisten estas herramientas? En conocer primero cuál es el problema, y conocer cuál es el problema para nosotros es fundamental. A veces queremos dar solución y no conocemos el problema. Entonces es necesario que podamos detenernos un momento, analicemos y veamos cuál es el problema. El problema muchas veces cuesta identificar, pero cuando se manejan estadísticas es muy fácil. Cuando ves un grado de dispersión, cuando ves que un índice de capacidad es bajo, sabes que el proceso no se está cumpliendo, entonces puedes tomar una decisión, se te facilita, ¿no es cierto? Entonces los problemas los problemas, si existen, es porque hay una causa. Hay que ver cuáles son las causas. No hay un problema que no tenga su origen. Me aplacé. Ese es un problema, me aplacé. Pero ¿cuál es la causa? No estudié. Están aquí adentro jugando, whatsappeando, no entienden la clase, no saben ni por qué capítulo estamos, ¿no es cierto? Entonces, la causa es que no tengo concentración, no tengo administración de mis cosas. Yo solamente, miren, he tratado de estar puntual en las clases, de recomendarles que atiendan. Hay mucha gente que se ven los exámenes, ¿no? No contesta, ni siquiera contesta el examen, ¿no? Hay hartos que no. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No todos somos iguales. Entonces, cuando hay un problema, lo primero es ver cuáles son las causas que originan y recién establecer la solución. Pero este proceso de saber cuáles son las causas y cómo lo voy a solucionar, de acá, a veces toma mucho tiempo. Y para nosotros esto se llama datos.
Eso se llama estadística. No puedo fallar con eso, ¿verdad? Eso se llama estadística. Las soluciones las vamos a ver enseguida. Entonces, es importante detenerse un poco y tal. ¿Para qué? Para identificar cuál es el verdadero problema y plantear, también identificar cuáles son las causas directas. Hay muchas causas y las causas son, ya saben, hay dos causas, ¿no? Una se llama asignables y otra se llama no asignables. Ya hemos dicho cuáles son las causas asignables, aquellas que se deben al proceso y son difíciles de controlar. ¿Cuáles son las no asignables? Son aquellas que no se deben en el proceso, son causas aleatorias que nada tiene que ver la organización, pero que existen, sí existen. Muy bien. Entonces, también Deming está metido acá y Deming dice, cuando tengas para identificar un problema, plantea qué problemas tienes, cuál de ellos es el que más te fatiga, te agita, identifica, verifica y mejora, ¿verdad? Entonces, Deming me plantea los métodos que yo debo trabajar en cada uno de ellos. Planificar es identificar un proyecto, identificar una situación. En la planificación yo puedo ver qué está pasando con los problemas, cuáles son las causas de los problemas y para hacer debo establecer las acciones de eliminar las causas. En la segunda etapa de Deming se debe eliminar las causas. En la primera se debe analizar y ver la causa del problema. En la segunda se debe hacer eliminar y en la tercera se debe ver si lo he eliminado o no. Y en la cuarta debo mejorar si es que no he podido eliminar. Se los estoy explicando de mí porque se los voy a preguntar, ¿no es cierto? Deming está en todo lo que se llama los planes de mejora. Entonces, ¿qué hace Deming? Deming ya con esos 4 pasos va poniendo para cada uno de ellos un instrumento. En planear siempre pone lo que se llama, miren, todas las herramientas que ustedes van a conocer o que ya las conocen, está en la primera etapa, que se llama tormenta de ideas, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa y diagrama de flujo. Eso está en la primera etapa y de eso se trata el capítulo 6, de identificar los problemas y de identificar las causas. En la segunda etapa de Deming es hacer. Aquí lo que hacemos son diagramas de proceso, diagramas de flujo, diagramas de procedimiento, ¿verdad? Y para verificar, analizamos los indicadores que nosotros hemos visto en el capítulo 5, como son los índices de capacidad, ¿verdad? Las referencias de Z, los PDMs, ¿no es cierto? Y finalmente, mejorar y actuar. Entonces, aquí están algunas de las herramientas que vamos a ver, como ser tormenta de ideas, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, diagrama de flujo, manuales de procedimiento, formatos, indicadores y diagramas de control. ¿Está bien? Todos esos son los indicadores, ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno, ¿verdad? Una manzanilla, ¿no? Manzanilla. Bueno, tormenta de ideas. La primera herramienta que vamos a manejar, tormenta de ideas. Esto tiene muchos nombres. Tormenta de ideas se utiliza con muchos otras definiciones, como por ejemplo se maneja lluvia de ideas, como por ejemplo se maneja los grupos focales, que tiene varios nombres. En inglés tiene también su propio nombre. Nosotros manejamos siempre en lo posible para los que no hablan inglés. ¿Qué es la tormenta de ideas? La tormenta de ideas permite aprovechar el capital intelectual de un equipo, permite que al generar un conjunto de ideas que este grupo de personas genera, pueda solucionar los problemas de forma oportuna, obteniendo siempre un beneficio y agregándole al análisis un valor agregado.
¿verdad? Es este método de la tormenta de ideas o lluvia de ideas se utiliza para identificar los problemas. Fíjense, se usa para identificar los problemas, pero de forma grupal. Hay un grupo de personas, hay un equipo que hace este trabajo, ¿verdad? Y otra, y también permite dar soluciones utilizando este mismo equipo de trabajo y da una oportunidad de interactuar, de conocer y de ver la capacidad de las personas al momento de participar. Todas las personas deben de participar. Entonces, cada método tiene aquí establecido un procedimiento, que es el procedimiento, qué es lo que se debe hacer para solucionar o para utilizar este método. Este es el esquema gráfico de la lluvia de ideas. Debe haber una persona que conduzca. Y esta persona que conduce debe ser una persona que está preparada, que es la que conoce cómo debe actuar cuando lleva a un grupo de personas para de ellos extraer primero el problema y de ellos también ver las soluciones. Entonces siempre esta persona debe tener muy claro el objetivo de qué quiere al reunirlos, qué quiere conocer, cuál es su objetivo y también qué busca al reunirlos como parte de la solución. No es nomás reunirse para opinar, sino ellos tienen que tener un proceso un compromiso de qué es lo que deben hacer, ¿no es cierto? Muy bien. El diagrama de Pareto es otra herramienta que manejamos, muy conocida, una herramienta que ayuda también a tomar las decisiones, especialmente cuando se tiene un conjunto de problemas y uno no puede identificar o tiene un conjunto una mezcla de elementos, de productos, un poco se parece al diagrama ABC, un poco se parece por la construcción, pero el diagrama de Pareto viene fundado en un principio. El diagrama de Pareto es una técnica gráfica que clasifica los elementos de los más, escuchen, que clasifica los elementos desde los más frecuentes hasta los menos frecuentes. ¿Qué son los más frecuentes? Son aquellos que más suceden, los problemas que más, por ejemplo, en una empresa lo que más sucede en la entrega tardía de los pedidos, puede ser, digo yo, depende de las empresas. Otro problema que todos sabemos que sucede en las empresas es la llegada tarde con retraso de los obreros. Otro problema que tenemos aquí también es el ingreso tarde de algunas personas que yo ya las conozco porque cuando piden que son los mismos, ¿no es cierto? Entonces hay problemas que son frecuentes en todas partes, en todas partes. Y Pareto lo que hace es clasificar los más frecuentes y los menos frecuentes, ¿sí? Entonces, vemos que ahí tenemos Pareto, les voy a pasar a ustedes. Entonces, estos son los pasos del diagrama de Pareto y les voy a contar quién era Pareto. Pareto es interesante cuando uno lo entiende mejor, cuando uno conoce el por qué Pareto hizo este instrumento. Pareto era un sociólogo, se llama Wilfredo Pareto, y este señor, yo les contaba a sus compañeros, y esa es la historia, tenemos como unos 5 libros de Pareto, donde primero está su vida de Pareto y después los métodos que él desarrolló para las grandes empresas en Estados Unidos. Pareto era un consultor de la década del 50, 60. Y resulta de que Estados Unidos siempre tuvo la filosofía, es muy importante acordarse que hacer una historia, Estados Unidos siempre tuvo la hegemonía de que
de mandar en el mundo. Peor todavía, después de la Segunda Guerra, se creía Salvador como Estados Unidos no participó en la Segunda Guerra, pero internamente tenía su cosa. Y después de la Segunda Guerra, todos los países de Europa quedaron afectados. Entonces, pero Wilfredo, Estados Unidos dijo, qué raro, todos los países me piden ayuda, porque siempre, ahorita estaba yo escuchando una entrevista muy interesante en un canal español, le hacen la entrevista a Oppenheimer y le dicen qué pasa, cómo puede evitar una tercera guerra mundial. Entonces, y dice, las guerras se dan por dos, las guerras se dan por dos realidades, dice, los países opresores y los países opresores con poder y los países no opresores con crecimiento. Y ahí lo tipifica a la China con Estados Unidos. Dice que tal vez no sean esas guerras que hemos vivido, pero ya estamos viviendo una guerra comercial. La invasión de los mercados de Estados Unidos por parte de los chinos ya es una guerra económica comercial. Y se desatará, dice, la guerra cuando cuando haya derramamiento de sangre de cualquiera de los lados. Entonces, y cuando plantea esa hegemonía de Oppenheimer, ahí seguimos hoy en el 2021 hablando del gran poder que tiene Estados Unidos, ¿no? Ese es el país con tendencia histórica y de poder, dice. Él se siente invadido por la China. Entonces, en aquel entonces, en el 50, ellos tenían el poder hegemónico de todo el mundo. Todos tenían que rendirle honores, ¿no es cierto? No tanto rendirle honores, sino él tenía de la mano, podía decidir. Por ejemplo, no sé, yo todavía en el 60 y por ahí yo era niña en el colegio. Llegábamos al colegio y llegaban grandes cajas y era cooperación de Estados Unidos. Nos daban leche, mantequilla, harina, ¿no? Imagínense, así nos tenían agarrados a cada gobierno. Entonces, en aquel entonces Pareto, lean la historia de Wilfredo Pareto, dice un sociólogo que cambió el principio de la proporcionalidad, se llama el libro. Entonces, le dice Estados Unidos, oye, anda a ver qué pasa con los Países Bajos, no me piden ayuda. Miren, Estados Unidos gastando su plata para ver por qué no le piden ayuda. Eso hizo lo mismo, hizo en el 80, 70 con los países de Centroamérica, ¿no? Había una guerra en Nicaragua, en Guatemala, de los étnicos, y él se metió también, ¿no? Y por eso que algunos países tiene visa de acceso, porque eran sus conquistas de los americanos. Bueno, pero en el tema de Pareto, y se va Pareto y está 2 a 3 años por allá, y vuelve Pareto y le dice, bueno, ¿qué hiciste? Le dice, a ver, muéstrame qué hiciste. Entonces, trae los resultados, Pareto. Y los resultados, después de 2 años, le dan a conocer al gobierno y dicen así, estos son los resultados de todo ese tiempo pagado por Estados Unidos para saber por qué los Países Bajos no entraron en guerra. Holanda, Bélgica, no entraron en guerra. Bélgica era el país que fabricaba mayor cantidad de municiones, jóvenes, armamento y municiones, y le vendía a los nazis, lo vendía a los contranazis, como nada. Bueno, decía, yo tengo un mercado. Entonces ellos no participaron y tampoco estuvieron pidiendo préstamos de activación posguerra. Pero esto es lo que termina investigando Pareto. Dice, el 20% de los países con economías fuertes domina a los demás.
El 20% de las personas que aportan con su trabajo sostiene al 80% de la población. La abundancia es en una sociedad, lo posee y administra solo el 20% de la población. La mejora de la calidad, esto ya viene como consecuencia. La mejora de la calidad se logra al resolver el 20% de las causas que generan el 80% de los problemas que hay en la organización. Y aquí aparece la regla del 80-20. Entonces, Pareto, ¿qué es lo que hace? Pareto tiene la regla de los pocos vitales se deberá determinar la factibilidad que es que atacan a estos. ¿Qué demostró Pareto? Pareto demostró de que estos países que van a ustedes hasta ahora ver, por ejemplo, los Países Bajos, ¿por qué? Porque el 20% de esa población sostenía al 80% de la misma población. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo se explica? Estos países tenían la monarquía. Todos los países tenían la monarquía. Ustedes saben, hasta ahora existe, mire, los grandes ingresos que tiene Inglaterra es por su monarquía. Los millonarios están ligados a la monarquía, ¿no es cierto? Entonces la monarquía generaba recursos, empleaba, la monarquía tenía sus empresas, la monarquía tenía su flota, no sé si de Onassis se acuerdan ustedes, también parte de la monarquía. Onassis era el único que tenía la nave de embarcaciones que iban entre dos continentes, uno solo, y era de la monarquía. Imagínense la flota de navieros que tenía. Entonces, estas personas, que no eran más que el 20%, mantenían y sostenían la economía del 80% de la población. Imagínense ustedes. Entonces, no, por esa razón que no había para qué pedir ayuda a los Estados Unidos. Esa es la razón. Entonces, ¿qué hace Pareto? ¿Cuál es el método que nos demuestra Pareto? Lo que hace Pareto en todas los análisis, establecer este diagrama. Este diagrama tiene en la ordenada tiene el número de participación o de frecuencia, y en la otra ordenada tiene lo que se llama la frecuencia acumulada. Esta en la frecuencia absoluta es para las frecuencias ordenadas, pero absolutas, y la que está a la derecha se llama la frecuencia acumulada que genera la ojiva. Ninguna matemática es complicada, ninguna, por lo tanto. Entonces, ¿cómo maneja Pareto? Primero, establece una tabla de problemas. Puede ser no solamente problemas, pueden ser también beneficios, pueden ser atributos, y hace la tabla y ordena de mayor a menor para poder acumular. Una vez que hace la ojiva, hace la acumulada, ¿qué hace Pareto? Ingresa y toma el 80, entra por el 80 y va hasta, normalmente va hasta, que tienes el 80 y va hasta chocar la gráfica. Una vez que choca la gráfica, de ahí baja y dice así. Dice así. Nosotros, dice, tenemos los problemas, este es el 20% de los problemas. Ocasiona todos los problemas que hay en la organización. Y no es posible. Si yo logro controlar, eliminar, reducir o minimizar esto, voy a solucionar los demás problemas. Y se los voy a contar, por ejemplo, hemos vivido nosotros últimamente con el tema del petróleo. Muchas empresas han quebrado. Hay una empresa que es Bolinter, ha quebrado, pobres. Pero Bolinter ahorita ha quebrado, ¿por qué? Porque no agarraba contrato, no generaba ingreso, no tenía flujo económico, pero sin embargo tenía
equipo, tenía maquinaria, tenía personal, capacidad profesional, tenía sus instalaciones, tenía lo más importante, su credibilidad, pero efectivamente no tenía dinero flotante. Y eso era todo. Con eso era lo más importante. Todos venían a cobrarle, había que pagar, etcétera, etcétera, pero el problema estaba aquí. Entonces, fundamental, pero no quieres, bueno, no hay plata, pero seguramente que sí vendiendo podía generar recursos, pero en ese momento, el Pareto se hace para cada momento, no se hace una sola vez. Es un flash que uno va tomando y va mostrando. Ese es Pareto. Entonces, su construcción es demasiado sencilla, su construcción es muy simple. Nosotros podemos enumerar las causas que creemos que están fallando o los problemas de rechazo, de defectos, o podemos ver una lista de beneficios también, no solamente las cosas malas. Ya vemos cómo participan, cuál es su frecuencia, sacamos un porcentaje del total y hacemos el acumulado y graficamos. Y una vez que entramos a la gráfica, tomamos, y estos son los pocos vitales, que los importantes que afectan a toda mi organización. Entonces, con esto yo puedo decir, estos tenemos que controlar, tenemos que reducir, debemos de ver de qué manera podemos controlar para que no afecte a la organización, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo Pareto. No tiene ninguna dificultad. ¿Alguna consulta de Pareto? Nada. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Preguntas? Nada. Muy bien, se ve que están leyendo. Voy a seguir. Entonces, esa es la historia de Pareto. Cuando algunos jóvenes me estuvieron preguntando, no sé si en este grupo o en el otro, me decían, tengo hartos productos, ¿de cuál de ellos voy a hacer? Haga Pareto. ¿Y cómo voy a hacer Pareto? Haga Pareto y mire cuál es el producto que más flujo tiene. Haga Pareto y vea cómo puede usted identificar cuál es el producto que más se mueve, porque a veces hay que hacerle control. Ese producto necesita que le hagamos seguimiento y le hagamos control. ¿Está bien? Muy bien. Otra herramienta se llama el diagrama de Ishikawa, también conocido como el diagrama de la espina de pescado. Este diagrama, jóvenes, es muy importante. Y se los voy contando que Ishikawa, ahí está en el libro. ¿En qué página estamos? Ya no me están siguiendo, ¿no? ¿Quién me está siguiendo? A ver. Ay, qué pena. Nadie me está siguiendo con el libro. Página 147, ingeniera. Muy bien. Ishikawa era discípulo de Deming. Ishikawa fue uno de los que más le aprendió, el que más le aprendió a... ¿Eh? Sí, se da la puerta, si no, no me va a dejar trabajar. Entonces, fue el que más le siguió, el que más participó con todas sus teorías, el que él le transmitía la cultura a Deming, y Deming le transmitía su ciencia en lo que se llamaba la estadística. Entonces era interesante, ahí se llama calidad con Kaoru Ishikawa. Kaoru se llamaba Ishikawa. Ishikawa era el filósofo de la calidad de los japoneses. Ha escrito mucho en algunas ciudades donde Deming trabajó, por ejemplo, en la Toyota fue donde más trabajó Deming, en todo lo que en aquella época Toyota era lo máximo.
los japoneses invadieron el mercado con su producto Toyota, ¿sí? Ese fue la introducción del Casio, de Sanyo, de Sony, todas esas marcas se generaron en esa época. Entonces, esa época ha sido muy importante para Ishikawa. Muchos ¿cómo sería que estaría de moda lo de la capacitación y conocer los instrumentos de Ishikawa? Hasta el día de hoy en Osaka y en lugares industriales en el Japón hay zonas industriales, no está todo en Tokio, ¿no? Hay diferentes ciudades, pero donde se llevó a cabo lo que se llama la calidad, lo que se llama toda el despliegue de hacer mejor bien las cosas fue para Toyota. Entonces, Ishikawa ha establecido institutos de capacitación. Estos institutos hoy en día siguen funcionando, siguen manejándose, y ese fue uno de los legados de Ishikawa, dejar institutos, ya no vive Ishikawa, dejar institutos de capacitación. Ellos casi todos se han ido en el 90. Muy bien, entonces Ishikawa dice lo siguiente, dice así, es un esquema también gráfico, un esquema gráfico que muestra dos cosas, muestra el problema y muestra las causas. ¿Por qué hace Ishikawa esto? Porque además, miren, yo creo que Arthur ha tenido que estudiar Ishikawa para dejar su legado y manejar la espina del pescado, ¿verdad? Primero por lo siguiente, los pececitos nunca nadan de retro. Si ustedes me dicen cómo no vuelve para atrás, no. El pececito siempre va hacia adelante, ¿ya? Siempre adelante, no conoce retro. Vayan al río, a ver si da de retro, da la vuelta, ¿no? Esa es una de las grandes virtudes del pez. Siempre para adelante. La calidad siempre para adelante. Entonces, el problema es la cabeza del pescado o el efecto. El problema o el efecto. Y todas las espinas que se dan son las causas para que suceda este problema, que se llama efecto. Y estas son las causas. Hay causas de 2, 3 niveles. ¿Cuál es la causa de primer nivel? Esta azul es la causa de primer nivel. ¿Cuál es el problema cuál es la causa para que suceda este problema? ¿Cuál es esta? ¿O por qué? ¿Por qué se da este problema? Por esta causa. ¿Y por qué se da este problema? Por esta causa. ¿Y por qué se da? Puede seguir el por qué, puede seguir subiendo, ¿verdad? Pero ese por qué, no puede tampoco ir indefinidamente. Tiene que ir, tiene que tener, se recomienda hasta 2, 3, no se recomienda más, porque se desvirtúa totalmente, ¿sí? Se desvirtúa el objetivo del por qué. Puedes preguntar 2, 3 veces por qué, y la cuarta vez ya te inventas hasta responder por qué. Entonces, no es recomendable. ¿Se puede hacer? Sí, se puede, hasta 10 niveles puedes hacer, pero los resultados que vas a obtener no son recomendables. Así, Ishikawa, también la forma de la espina del pescado depende cómo uno la construya, y puede también poner sus niveles de esta manera. ¿Por qué? ¿No es cierto? Y tenemos nosotros para área de los ingenieros, manejamos 3 métodos. Los economistas y los sociólogos tienen otros métodos, pero todos recaen dentro de estos 3 métodos. Los métodos son numeración de causas, método de las 6 M's y el método del proceso. ¿A qué se llama el método de la enumeración de causas? Es cuando hay un problema y yo inmediatamente te doy, sin pensar, digo, ya, el carro se paró, la batería, ¿no?
o la máquina no funciona, se quemó algo, lo primero que uno piensa, ¿no? Se quemó, se fregó, ¿no? Es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Eso se llama enumeración de causas. Sin embargo, hay el método de las 6M. ¿Qué quiere decir el método de las 6M? Que toma las M de la ingeniería, que las causas pueden estar enmarcadas en materiales, métodos de trabajo, mano de obra, medición, medio ambiente o maquinaria, ¿verdad? Pueden estar enmarcadas ahí, entonces para que no pierda yo desde que las causas no sean consideradas en una de las M's, las pongo aquí las M's. Esta es la forma de trabajar. Y el otro método se llama el método del proceso. Un poco pareciera que fuera como una trazabilidad, pero este proceso depende, fíjense, están todos en línea, ¿no? Están todos en línea y cada uno depende de lo anterior de forma ordenada. Depende de este depende. Pero y cada vez que digo, aquí hay un problema que es el embarque, ¿de qué depende? A ver, vamos a ver el empaque, que es un proceso anterior, y buscamos sus causas. ¿Cuáles serían las causas aquí? ¿Cuáles serían las causas aquí? Este método se utiliza más que todo como para ayudar a lo que se llama la trazabilidad, ¿no? Entonces, nosotros con estos tres métodos hacemos muchas aplicaciones, tenemos muchos ejemplos de cómo encontrar las causas. Pero ¿cómo se solucionan? ¿Visto? En Pareto, el 20%, el 80%. Aquí vamos a ver cuáles son las causas. Normalmente se soluciona teniendo en cuenta cuál de las causas gravita más. Si esta es, yo voy viendo cuál de ellas, inclusive puedo construir una tabla de ponderación para ver cuál de ellas es la causa. Entonces me dirán, ¿sabe qué? Este es el problema, la impuntualidad. De todas las causas que suceden, la que tiene mayor frecuencia es la impuntualidad. Entonces diré, este problema es generado por esta causa. Y lo que hay que hacer es que eliminar esa causa o controlar esa causa. Debo terminar Ishikawa de esa manera. Si no, ¿para qué lo hago? Lo tengo que hacer para mostrar cuál es la causa que más sucede. Algunos analistas primero hacen Pareto, después hacen Ishikawa. Algunos analistas primero hacen Ishikawa y después Pareto. La forma como se complementa mejora a la calidad, pero es bueno trabajar con los dos métodos, porque así uno ayuda a comprender el problema cuando es un problema grave. Ayuda, no se cierra solamente en un problema. El diagrama de flujo es otra herramienta que le permite a uno analizar paso por paso las actividades, los problemas que pueden haber para la mejora. Lo más importante del diagrama, de cómo uno reconoce si es un diagrama de flujo o es un diagrama de proceso o es un diagrama de bloques. El diagrama de flujo, jóvenes, tiene este triángulo amarillito que se llama el triángulo de la consulta. El diagrama de flujo es flujo porque tiene que fluir. Y cuando llegas a este amarillito tiene que haber una pregunta que te permite el flujo. Y ese flujo para nosotros es la aprobación sí o no. Entonces, si yo tengo todos así en bloque, entonces se llama diagrama de bloque. Por esto se llama diagrama de flujo. Y muchos de ustedes han visto en administración industrial estos diagramas, estas formas de por qué se dice diagrama de flujo, por qué se dice diagrama de proceso, por qué se llama mapa de proceso. Este es otro caso de un diagrama de flujo que uno normalmente lo ve en todas partes. Después tenemos otro instrumento que hoy no se maneja, yo lo tengo aquí porque solamente quiero mostrar que lo que manejamos son los procedimientos. Los procedimientos se siguen manejando, nosotros lo que no hacemos es el manual
ya no hacemos el manual, pero los procedimientos de los que vaya a ser, de los que suceda, se van desarrollando. Los procedimientos son pasos que hay que cumplir para mostrar una actividad, para mostrar un proceso, para mostrar cómo se van desarrollando. Procedimiento quiere decir cómo se hace, ¿no? No cómo tengo que hacer. Eso ya nosotros vamos a... hemos visto que tanto la norma como en calidad nos piden procedimientos. Antes se manejaban los manuales y era un documento que tenía mucha rigidez, tenía muchos pasos que había que cumplir y esos pasos eran estos de aquí. El manual tenía su carátula, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso era el manual de procedimientos. Hoy en día, miren ustedes, había que cumplir cada uno de estos en los manuales. Nosotros ya no manejamos eso. Ya no manejamos lo que se llama la información documentada. Y la información documentada, jóvenes, es el respaldo de todos los procesos. ¿De qué? De todos los procesos de la mejora continua. Muy bien, entonces llegamos a esta gráfica, jóvenes, que se sirve, lo tengo acá para mostrar que de esta manera se trabajan con los formatos. Estos son los registros, así se construyen los registros. Cuanto más sencillos sean, son más claros, se puede recoger la información. Mientras cada uno, por eso en cada organización, todas las personas tienen una forma de registrar la información, pues no se puede copiar, no es lo mismo recepcionar leche en el norte que leche en el altiplano o en el valle, tiene otras características y sus registros tienen otros objetivos. Entonces, los indicadores también, que son parte de las herramientas, nosotros lo hemos aprendido en el capítulo 5. Hemos aprendido los índices, hemos aprendido los zetas, que es lo más importante. Hoy vamos a ver lo que se llama los diagramas de control, que son la parte complementaria a las herramientas y están en el capítulo 7 y en el capítulo 8. ¿De acuerdo? Preguntas, se acabó el capítulo 6. Ingeniero, una pregunta. Dígame, joven. Usted dijo que el diagrama de Pareto y el de Ishikawa se usaban en conjunto, ¿cierto? No necesariamente. Se puede usar en conjunto. Si cuando uno tiene un problema grande, jóvenes, cuando tiene esos pescaditos que han visto son chiquititos. La vida no es así, es más complicada. Entonces, cuando tienen, imagínate, te voy a contar lo que pasaba en una empresa de cerámica. Decía, ay, los ladrillos están mal, decían, toda esta fábrica no sirve, están mal los ladrillos, crudos están. Pucha, entonces vos quedabas con que estaban todas las cosas mal. Entonces llegó un ingeniero y dijo, no. Miren, lo que hacemos aquí es ladrillo y si el ladrillo está mal, todo está mal. No puede ser, viejo. Entonces, no tenemos que llegar a ese extremo. A ver, agarremos de los ladrillos cuáles procesos están mal. El proceso de mezcla, de moldeado, todos estaban bien, pero solamente el problema era el horno, ¿no? Entonces, se hizo Ishikawa, se hizo lluvia de ideas, y finalmente se terminó haciéndose Pareto para decir que el tema del horno no era el tema del horno, sino que eran los ventiladores, no era la cantidad de gas, que muy poquito, no, eran los ventiladores que no hacían la homogeneización del calor, no distribuían uniformemente dentro de los hornos cuando ya llegaba el proceso de cocción. Entonces, se tuvo que hacer Pareto, se tuvo que hacer Ishikawa, un montón, porque eran decisiones grandes, una fábrica de cerámica. Entonces, a veces no solamente Pareto y Ishikawa, uno agarra todas las armas que pueda
ser útil para hacer un análisis. Lo que decía yo era para muchos agarran Pareto y esa causa que es la más grande lo manejan como Ishikawa. Y algunos agarran Ishikawa, esa causa que aparece, van y buscan cuántas veces sucede. Esas son las formas que como se complementan y se ayudan las diferentes herramientas. ¿Está bien, compañero? Sí, ingeniera, gracias. Sí, no, es como cuando yo veo, se para un coche y el chofer a veces por acá, por la calle, yo veo. Así que se para, lo primero que abre el capó, agarra una cosa, otra cosa, nada, lo baja y nada, al final lo empuja, ¿no? Entonces va viendo cuáles son, cuando acordás ya está por allá el carro andando, no era ni lo que lo miró, no sé, ¿no? Entonces uno hace ese análisis, dice, lo más frecuente, lo primero que yo veo cuando se para el carro, lo primero se le viene a la cabeza, no, Damián, ¿no? Está muerto, dice, ¿no? Hace así muerto, ¿no? Y va y mira la batería, y cuando ve la batería, está bien, dice, ¿y ahora qué, no? O sea, entonces, eso que es lo primero, aquello que va sucediendo con mucha frecuencia. Y después resulta que hay que empujar, y eso, y el empujar no estaba en tus posibilidades de análisis, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que uno puede mezclar, puede ver cuál primero, en cada caso no es lo mismo para todos. Para cada caso hay una solución, cada quien tiene su problema y cada quien lo magnifica o, ¿cómo se llama? Se encierra en su problema y a veces el problema no está ahí, está en otro lugar. Por eso que hacemos los grupos, la lluvia de ideas, para que no vos nomás pienses que ahí está el problema, sino otros piensan de otra manera, las soluciones vienen de otras maneras. Sí, eso es lo que sucede con las herramientas. No hay una que debe estar antes de la otra o que siempre van a ir las dos. No, hay que ver cómo puedo utilizar esto para dar solución a mi problema. Ahora, si ustedes han visto todo, pichanga, no hay nada de novedad, ninguna. Sí, eso inclusive es en nuestra misma lógica está, ¿no? Todos sabemos que está en nuestra lógica, en nuestra forma de pensar, pero ¿cuál es el problema, jóvenes? Que vos vienes y me la charlas así, no te creo. O de repente que sí te creo, pero yo tengo que ir a avisar a mi jefe y mi jefe me va a creer lo que yo se la charlo. Me puede que me crea porque dirá, esta señora ya es caduca, ¿no? Pero de repente es su mentira, ¿no? Porque siempre hay que dudar, no sean confiados, ¿no? No se confíen siempre. Por eso la verificación en la norma es fundamental. Esa verificación es confianza y seguridad. Entonces, pero ¿cómo lo vas a convencer de que lo que estás diciendo es verdad? Mostrando estas figuras, estos datos, mostrando Pareto, mostrando estos datos. Ya no vas a hablar vos, van a hablar tus datos. Por eso se aprenden estas herramientas, para que demuestres que lo que estás diciendo es correcto y además has utilizado una herramienta de la mejora de la calidad. Muy bien, ¿está bien? Muy sí, bien, así es. Otra pregunta, joven. Otra pregunta. Rico mi mate. ¿Nada? Muy bien. Si no hay nada, entramos al capítulo 7. Dígame. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Y Pareto no sirve para determinar la causa?
¿Quién contesta? ¿Pareto no sirve para determinar la causa? Sirve para determinar qué producto es el causante. Pero no sirve para determinar la causa, Pareto. No. Sirve, niña. Acabo de decir, cualquiera de estos instrumentos nos ayudan a la mejora continua, cualquiera. Pareto me encuentra cuáles son los problemas que existen y cuáles son los 20 vitales para los 80 triviales. Todos me sirven para la lluvia de ideas. ¿Para qué sirve? Para diagnosticar, para identificar el problema. El problema se llama causa. ¿No es cierto? Todos los que hemos hablado nosotros son instrumentos para ver cuáles son las causas que me están generando mala calidad. Todos, de diferente manera, solamente cambia la forma de cómo se debe utilizar, de cómo se debe plantear. ¿No es cierto? Muy bien, ¿qué más? Bien, pregunten. Pregunten, jóvenes. Muy bien. Entonces quedó claro. Vamos a seguir. Capítulo 7. ¿Qué página está el capítulo 7? ¿Qué página está el capítulo 7? 172. 174. 174. ¿Ve? Ahí está. ¿Lo vieron o no? ¿El libro? ¿Lo ven el libro o no? Sí, Sí, ingeniera. Muy bien. El control, mucho se habla de la variabilidad. El capítulo 7 se llama Cartas de control para variables. Y nosotros decimos gráfico de control de variables. Vamos a aclarar por qué son cartas, jóvenes. Se habla de cartas. ¿Saben por qué? Este libro es la tercera edición ya. Más o menos en el 90 salió la primera, 91 creo que fue la primera. En el libro lo dice, no me acuerdo, ya no me acuerdo la fecha. Y ese libro tuvo una intervención de un autor español. Muchos de los libros que manejan los mexicanos, son fuentes de referencia de libros españoles. Y un poco también los mexicanos han tenido mucha influencia de los españoles desde la colonia. También han sido colonizados los españoles, los mexicanos, los aztecas por los españoles. Y tienen algunos términos españoles muy propios para identificar algunas cosas. Y los españoles trajeron esta palabra para ponerla en los libros. ¿A razón de qué? A razón de que los navegantes, la vida de los españoles, el éxito de los españoles por la historia, y ustedes cuando entren a ver algún programa español se van a ver, la vida de ellos ha sido mar, ¿no? Y por el mar, los grandes desafíos que se han planteado han sido la conquista de tantas colonias españolas en el mundo. Salían del mar sin rumbo hasta pillar tierra, ¿no ven? Y para ellos lo más importante eran las cartas de navegación. ¿Y qué eran las cartas de navegación? Es como ustedes tienen ahora, ¿no? Dice, mándame la ubicación, dice, ¿no? Ya manda su ubicación y sabe dónde está, qué calles, todo. Y no se va a perder y va a llegar, ¿no? Las cartas de control
equivalen a los gráficos de control. Las cartas eran los límites por donde deberían de navegar para no invadir territorio. Ustedes saben que el mar, si bien el mar es no tiene paredes y límites, tiene sus reglas de navegación. Sí, hace, yo creo que unos 10 años, por ejemplo, en Rusia apareció un submarino. En aguas del mar de Rusia apareció un submarino. Y este submarino era de la Argentina. ¿Qué hacía por ahí? Desapareció, ¿no? ¿Y qué fue? Cuando ya dijeron sí, nosotros fuimos. ¿Qué hace un submarino? Los submarinos se utilizan en guerra. Y si alguien entra a mi territorio y viene con su tanqueta, yo me siento, no tengo que defenderme. Así dicen las reglas. Yo me he defendido. ¿Qué hace un submarino? En mi territorio, en mi casa. Tiene su límite. Ellos saben hasta dónde deben llegar. Entonces, ahí está en estos conceptos de las cartas de navegación, se manejan ahora, han sido traídas a las matemáticas y al control de calidad. Son límites. Eso fue una polémica grande, ustedes de repente no la conocen la historia, pero se armó la grande y la ganaron los rusos, porque ¿qué hace un submarino? Los submarinos se manejan para combate. Y dijeron que se equivocaron, que posiblemente se hayan equivocado, que sus límites no estaban con cartas como ustedes. No me equivoqué, porque no. Pensé, ¿no? Ahí no es pensar, ¿es o no es? Muy bien. Entonces, aquí la primera palabra, cartas, que nosotros las traducimos a gráficos. Control son límites. El control son límites, jóvenes. Yo entro a las 7:05 yo recibo hasta las 7:10 a veces. 7:15, pero ¿cómo van a llegar a 7:30? Hay un límite, ¿no? Y se enojan, se molestan, jóvenes. A mí también me cuesta levantarme, ¿no? Vamos, peor todavía si hay karaoke la noche anterior. Muy bien, jóvenes. Entonces el control son límites. ¿De qué? De variables. ¿Quiénes son las variables? Todo número que es posible de medir, de sumar, de restar, de multiplicar, ¿no? Esas son variables. Entonces, dentro de este contenido del capítulo 7, vamos a ver las variables, vamos a ver cuáles son las causas comunes y las causas especiales, ¿no? Y de esto ya hemos hablado nosotros, hasta hemos hablado, pero vamos a seguir hablando. En cada proceso, en cada producto, cuando no están bien, hay causas comunes y hay causas especiales. Tener una idea general de los diferentes métodos de gráficos, como son la media de las medias y rango, y la media de la media y desviaciones. Hay que interpretar las gráficas y entender el proceso. Entonces, entre las causas de variación, las comunes son las causas asignables y las especiales no asignables. Las comunes son como una causa en el proceso, la entrega siempre tardía, ¿no? Con retraso. No podemos evitar. Me dicen para lunes y entrego el martes. Una causa de mi variación, de mi proceso, no cumplir, y eso tengo que ajustar, no puede ser. Y las especiales son aquellas que suceden de forma aleatoria. Mucha humedad, mucha lluvia,
la pandemia, ¿no? Que nos ha cambiado totalmente. Los instrumentos de gráficos de control son varios. Hay gráficas de medias y rangos, de medias y rangos. Esto lo vamos a ver. Hay gráficas de media y desviación, hay gráficas de datos individuales y hay gráficas de precontrol. Precontrol es para estos tres áreas que manejamos, tres métodos que manejamos en los límites de control. Y finalmente manejamos las pruebas, hacemos la verificación de los límites de control. Yo tengo una lámina unas diapositivas que voy a compartir como una síntesis de esto. Aquí está lo que se llama, bueno, vamos a hablar de los límites de control del control. Hay en el internet y donde ustedes entren jóvenes, hay ¿cómo se llama? Ya no se dice ahora control de calidad, ¿no? Están identificados todos estos procesos como el CEP, que quiere decir control estadístico de los procesos. Eso quiere decir, hola mamita, ¿dónde te lo vas? Entonces, cuando ustedes busquen algún caso, entran con el CEP, control estadístico de procesos, y entramos a ver lo que se llama las estadísticas que se manejan para hacer el control de los procesos. Utilizamos las gráficas de control, vamos a hacer estimación de parámetros para ver cómo anda la producción y hacemos los estudios de capacidad, que son los que hemos ya visto con los índices de capacidad. Aquí están las causas comunes y las causas especiales. Las causas comunes suelen ser muchas. Hay muchas causas que son comunes, que son conocidas, son permanentes, son difíciles de eliminar. Pueden eliminar la impuntualidad, ni con multa, ni con multa. Yo cuando era autoridad sufría muchísimo de esto. Yo me quiero morir cuando me dicen, de jefe está tal persona. Ay, si ese no sabe ni qué horas empieza a trabajar en la oficina, ¿cómo lo van a poner de jefe? Porque uno los conoce, ¿no? Bueno, porque es difícil de que eliminen. Ellos tienen una forma de ser y es difícil de eliminar su forma de ser. Afectan al conjunto de las máquinas y los operarios. Claro, si ese no es responsable, nunca es responsable, entonces tenemos problemas. Las causas especiales o asignables son pocas y a veces no afectan en la variabilidad del proceso. Aparecen de vez en cuando, no afectan grandemente a las partes esenciales y de la calidad del producto. Y uno puede también prever si es que la conociera. Pero normalmente, por ejemplo, un tiempo, hace muchos años, a cada rato cortaban la luz en el parque industrial. Yo no sé si había sobredimensionamiento, no me acuerdo bien, pero a cada rato cortaban. Imagínense que las fábricas de plástico que estaban en proceso de inyección tenían que tener continuidad, sino todos los que trabajaban en inyección, y se apagaba la luz y quedaban en medio. Imagínense un tubo de 6 metros de 60 de diámetro que se apague a medio de producir. Es un desastre, ¿no es cierto? Un desastre. Pérdida de materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, se le inició un juicio a la CRE porque deberían de avisar. Hoy en día avisan.
¿no? Hoy en día por el periódico dice, tal zona va a haber corte o luz o agua. Dicen, ¿por qué? Para no tener esos, no cargar con esas responsabilidades. Entonces, el control estadístico se maneja en los gráficos de control. Los gráficos de control son los que nosotros hemos aprendido y en los índices de capacidad, de ver cuál es el límite superior y el límite inferior. En los índices de capacidad de proceso sabemos el límite superior y el límite inferior, pero ahora agarramos nosotros del proceso, ya no estamos trabajando con la especificación. Y podemos comparar con la especificación, claro, así vamos a poder demostrar. Entonces, los datos se manejan en un límite inferior y superior. Fíjense, aquí aparece siempre el término que nosotros hemos aprendido, el más menos 3. Este 3 implica el 95, 99% del nivel de calidad, el nivel de aceptación de una distribución normal. Todos estos procesos trabajan con distribución normal, especialmente los que son de variables, ¿no es cierto? Ahí está. Los diferentes tipos de control que tenemos que ver y que muestra la teoría son los diagramas de control por variables y por atributos. El capítulo 7 maneja por variables y el capítulo 8 maneja por atributos. En ambos casos no hay ninguna, los gráficos son los mismos, pero cada uno tiene sus características propias y tiene sus métodos propios. Los gráficos de control por variables básicamente se caracterizan